Pues Dios les bendiga a todos. Hoy en esta tarde vamos a ver un pequeño tema de la palabra del Señor acerca de la perfección, que es muy necesaria para que cada uno de nosotros tenga una meta que seguir, que, que busca. Estas semanas el Señor me ha estado poniendo en mí acerca del propósito por el cual hemos sido llamados, por el cual Dios nos puso sobre esta tierra y que nosotros no debemos de ignorar. Debemos ser conscientes de que pues somos temporales, estamos de paso, que ni la edad, ni la salud, ni ningún tiempo, ni lugar van a definir si vamos a ser salvos o no, sino el que escoge al final de todas las cosas es nuestro Señor. Pero la oportunidad de acercarnos, Él nos la da, Él nos la ofrece. Para que jamás olvidemos la humildad, la sencillez, para que no nos envanezcamos y pensemos que lo que hemos hecho o que lo que tenemos es por causa de nosotros mismos, porque no es así. Si pudiésemos gloriarnos, dice el apóstol Pablo, si algo he de gloriarme, me gloriaré en mi debilidad. Solo en eso y en nada más. Porque nosotros no tenemos potestad de nada sobre esta tierra. Algún día vamos a perecer, no nos vamos a llevar nada. Y de todo lo que hemos hecho de provecho, por eso seremos juzgados. Y Dios es justo en ese aspecto, dice, por lo bueno y por lo malo. Por las dos cosas, Dios nos va a juzgar en igualdad. Así que, si tenemos un propósito definido, pues busquemos hacer la voluntad del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 1 de la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Y vamos a leer hasta el 10. Colosenses 2:1. Dice la palabra del Señor. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones. Vamos a rogar al Señor que nos dé su palabra el día de hoy y que sea Él hablándonos en esta reunión. Señor y Padre, te rogamos hoy, Señor, con la misma intensidad que Pablo a las iglesias, que nos ayudes, Padre, para llegar a la meta, a ese momento en el que podamos estar todos en igualdad de condiciones, donde ya no habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor, donde todos los redimidos estarán felices, alegres y gozosos, donde tu presencia iluminará los cielos y tu sola gracia, Señor, llenará toda nuestra vida, Padre. Hoy, Señor, Padre, haznos entender tu palabra, danos sabiduría, danos entendimiento, para que no nos falte, Señor, para que aún los misterios más profundos sean revelados hoy en esta tarde. Conforme a tu gracia y misericordia, háblanos y conforme a nuestra necesidad. Úsame como tu instrumento, Señor, y que todo lo que yo diga, Señor, sea para honra, gloria de tu nombre y para edificación, Padre.
ata al enemigo y échale fuera. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Colosenses 2:1 dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y el Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. De primera mano, el apóstol Pablo, ustedes saben que el apóstol Pablo pues era el apóstol de los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no son el pueblo judío, la descendencia de Abraham. Todo aquel que no es judío, pues se le denomina como gentil. No tiene nada que ver con la palabra gentil de gentileza, de amabilidad, sino a las personas gentiles se les conoce como aquellos que no son judíos. Y como tal, Pablo, apóstol Pablo, fue enviado a predicarles a los que no eran del pueblo de Dios. Porque el mismo Dios había dicho que él, al pueblo que no era suyo, le sería su pueblo. Y a la no amada, amada. Entonces, Pablo, preocupado por cada una de las iglesias y congregaciones, pues oraba fervientemente al Señor para que todas se mantuvieran firmes, para que no fueran engañadas, para que no se dejaran llevar por pláticas o por conocimientos que solamente alborotan, confunden y pierden. Versículo 6, seguimos leyendo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Y en el versículo 7, hermanos, quiero que prestemos especial atención porque el camino del cristiano es un camino sin fin en lo que respecta a la vida. Mientras nosotros estemos en vida, nuestro camino como cristianos no acaba. Si tiene un fin, esa es la muerte. Cuando nosotros demos nuestro último aliento, entonces, y solo entonces, habremos llegado a la meta y ya no necesitaremos de más. La sola presencia de Cristo será nuestro todo. Pero hasta que ese día llegue, dice el Señor, versículo 7, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La palabra sobre edificar quiere decir que sobre lo que ya se ha edificado, sobre lo que ya se construyó, seguir construyendo. Porque tenemos el ejemplo de muchas religiones, sectas y denominaciones en las que instituyen leyes, reglas, en las que le dicen a los congregantes, mira, tú nada más tienes que dar tu diezmo y tu ofrenda, tú nada más tienes que asistir los días lunes, miércoles y sábados, tú nada más tienes que hacer una oración, pasar al frente, orar, y ya eres
salvo. Y luego van más allá y dicen, el salvo siempre salvo. No te preocupes, tú nada más arrepiéntete y tu salvación ya no se va a perder, porque el salvo siempre salvo. Eso era lo que le preocupaba a Pablo. Que las enseñanzas tergiversadas confundieran al pueblo, confundieran a las iglesias. Cuando tú vas allá afuera, y esto con un ejemplo muy real, se nos acercaba un varón allá en el parque y le molestaba nuestra presencia hasta que un momento llega y dice, lo que ustedes hacen no me gusta. Y queríamos hablar con él de una manera correcta. Pero él decía, no, mira, los de allá, dice, son malísimos, pero eso no tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver con Jesús, sí, pero entonces los que van allá y todo el día se la pasan allí en el parque y el ruido no me deja dormir, sí, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no somos de ahí y Cristo tampoco es de ahí. Pero ellos dicen que son cristianos. Sí, muchos dicen que son cristianos. Eso no nos hace cristianos. Decir que somos cristianos no nos hace cristianos. Probablemente nos hace mentirosos, pero no cristianos. Pero allá en el mundo, eso no lo entienden. Ellos ven la luz del mundo, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, y para ellos todo es lo mismo. Y todas las cosas malas para ellos son de lo mismo. Y eso no es de Dios, hermanos. Ese es del enemigo, del diablo. ¿Saben cómo le dicen al Satanás también? El imitador, el engañador. Porque no crean que el enemigo ve la palabra de Dios y sufre y se quema porque le lees la Biblia. No, hermanos. El enemigo conoce la palabra, sabe lo que dice la palabra y la usa para hacer el mal. ¿Dónde está el problema? En nosotros que caemos en las mentiras, que ligados a nuestra forma de vivir en facilidad, nos permitimos ser engañados porque estamos buscando una forma de estar bien con Dios, pero fácil. No, pues yo voy allá porque ahí me dicen que nada más tengo que orar, hacer una oración frente a todos y ya con eso la hice, soy salvo. No, pues yo voy allá porque allá nada más tengo que asistir unos días, una hora y ya con eso soy salvo. Eso no es de Dios, hermano. Esa no es la salvación que Dios quiere. Eso no es lo que está buscando el Señor con nosotros. Y les aseguro, hermanos, que esas personas están engañadas y así van a vivir. Así van a vivir. Porque en apariencia están haciendo algo bueno. Porque tú le preguntas, ¿pero qué tiene de malo? Es la Biblia. Es la palabra de Dios. Sí, es la Biblia. Pero no está siendo usada como corresponde. Ahí está este estudio que se llama teología, que es el estudio de la palabra del Señor. Y hay muchas escuelas que lo imponen como una asignatura, teología, como una carrera universitaria. Yo les aseguro, hermanos, que la gran mayoría de esos que se gradúan con sus especialidades, licenciaturas y doctorados en teología, están perdidos.
Porque la palabra del Señor no le fue entregada a los sabios, sino a los pobres y humildes de espíritu. A ellos les fue entregada la palabra. ¿Por qué creen que el mismo Señor Jesucristo hablaba en parábolas? Para que no entendieran. Porque la palabra no era para los que tenían vasto conocimiento. Decía el Señor Jesucristo que Él no vino por los sanos, sino por los enfermos. Pero tú vas allá afuera y todo lo malo que hacen las religiones se lo culpan a Cristo. Se lo culpan a la palabra del Señor. Y Cristo no ha hecho nada malo, hermanos. Cristo no ha hecho en absoluto nada malo, no tiene la culpa de nada. Él en toda su palabra, hermanos, solamente nos dice buscad lo bueno y desechar lo malo. Básicamente es lo que Cristo enseña en su evangelio. No hay nada que nos perjudique más, todo es para nuestro propio bien. Pero hay unos que se dicen cristianos y usan del nombre de Cristo para decir yo soy cristiano y hacen cosas que no corresponden a un cristiano y la gente dice, mira, ese era el cristiano. No, pues el cristianismo, no, pues la religión, no, pues la secta, no, pues la denominación, no sirve. Y todo es plan de Satanás para que nadie se acerque, para que nadie busque, para que nadie encuentre. Y aún hoy en día, hermanos, esta palabra se queda en el fondo del abismo. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar. Porque el enemigo se encarga de que todo esto se pierda y de que nadie entienda. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, ¿en quién, hermanos? En Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quiere decir, Cristo es Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La palabra del Señor dice que en el día del juicio final, dice que aún los escogidos van a ser engañados, hermano. Van a ser engañados. Si aún los escogidos, a los que Dios escogió, van a ser engañados, ¿qué será de los que apenas si buscan de la palabra del Señor? ¿Qué será de los que apenas si se esfuerzan? ¿Qué será de los que están a mitad y mitad entre el mundo y Dios y no se deciden para dónde quieren ir? ¿Qué será de los que verdaderamente no están buscando a plenitud? ¿Qué será de los que no se esfuerzan, hermanos? Si los que ya son escogidos también fallarán, entonces, ¿qué será? ¿Qué será de los que queden? ¿Dónde encontrarán? En la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, versículos 10. Efesios capítulo 4, versículo 10 de la palabra del Señor. Todo lo que podamos hacer para Dios, no lo veamos como un favor que le estamos haciendo a Dios, sino que es Dios haciéndonos un favor a nosotros, porque nos está preparando para lo que sigue, para lo que viene, para lo que falta. Cuando nosotros vamos a predicar la palabra del Señor,
No le estamos haciendo un favor a Dios, Dios nos hace un favor a nosotros, porque a través de todo eso aprendemos. Nos vemos en situaciones que nunca antes habíamos vivido y que ahora podemos comprender. Efesios capítulo 4, versículo 10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Básicamente nos dice Cristo: yo los instituí, yo los mandé. A unos los hice profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Versículo 12, ¿para qué? ¿Para qué instituyó el Señor tales roles en la vida del hombre y del ser humano? Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo, hermanos? Somos nosotros, somos la iglesia. La palabra del Señor dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos los miembros. Los miembros del cuerpo somos nosotros y Cristo es la cabeza. Dice el Señor que Él instituyó a cada uno de nosotros con un propósito. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos seamos como Cristo. Básicamente, eso es lo que dice la palabra. Hasta que todos podamos llegar a ser como Cristo. Ese es el propósito. Eso es lo que estamos buscando. Pero ¿qué pasa, hermanos? El tiempo se acaba, los tiempos cambian, la maldad se multiplica, las oportunidades para que nosotros conozcamos del Señor están en gran abundancia. Yo he escuchado, hermanos, de personas que viven en países donde tener conocimiento de la fe es prohibido, es algo cancelable, algo que no está permitido. Y esa gente se esfuerza, hermanos, por escuchar, por encontrar la palabra del Señor. Y nosotros la tenemos a la mano. Estamos libres para escuchar, para escudriñar, para leer, para poner por obra las cosas que el Señor quiere que hagamos y no lo hacemos. Y allá donde está prohibido, donde no pueden tener una Biblia a la mano, donde se lo tienen que aprender de memoria, porque tener la hoja o el libro como tal es un delito. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Cómo quedamos frente a Dios? Como gente, como personas que no se esfuerzan, como hijos malagradecidos, como aquellos que no están verdaderamente buscando la presencia del Señor, sino como aquellos que están mitad y mitad. Ya dijimos, si los que se esfuerzan apenas iban a entrar, ¿qué será de los que se andan tambaleando y no han tomado decisiones de nada y no van ni para el mundo ni para Dios y están en el limbo constante de no saber qué hacer? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por
estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice el Señor, para que ya no seamos niños, ¿en qué aspecto? Ustedes saben que el Señor siempre ha querido que nosotros seamos como niños, pero en la maldad. Y seamos adultos en la toma de decisiones, en la responsabilidad. Pero dice el Señor que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué quiere decir? Niños que no pueden decidir, niños que no saben lo que quieren, niños que no entienden dónde están y que no saben los peligros que hay allá afuera. El Señor ya no quiere que seamos así. Por eso Él nos prepara para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos engañados, dice el Señor, para que ya no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Como les decía hace rato, ¿quién es la cabeza de la iglesia, hermanos? Es Cristo. Y nosotros somos los miembros. El cuerpo de Cristo, hermanos, somos nosotros. Él es la cabeza. Él es el que manda la orden. Él es el que le dice al brazo, muévete. El que le dice a las piernas, camine. Él es la cabeza de la iglesia. Pero si un miembro no está preparado, va a enfermar. Y cuando un miembro se enferma todo el cuerpo. Hace un tiempo estaba martillando un hacha con un marro y me lastimé con el marro. Ya ni siquiera me acuerdo cómo fue. El chiste es que me pegué en el dedo con el marro. Y cuando se me hinchó el dedo, me eché alcohol, me curé todo lo que yo quise. Y no se me curaba. No se me curaba, estaba hinchado mi dedo. Y de una herida pequeña en el dedo, hermanos, hasta calentura me dio. Hasta calentura me dio. Estaba enfermo, nada más por la herida en el dedo que tenía. ¿Y saben qué tenía? Un pedazo del hierro, del marro, adentro del dedo. Hasta que no quité ese fierro, no cerraba la herida. Y no me sanaba. Cuando por fin me pude quitar ese fierro, hermano, entonces ya me sané. Me cerró la herida y me dejó de doler. Por un pedacito de fierro, hermanos. Hasta quedé tumbado. El pecado es igual, hermanos. No hay comunión entre Dios y el pecado, y en el cuerpo de Cristo no debe permanecer el pecado. Debe ser quitado, erradicado. Si nosotros estamos viendo que falta algo, no nos tardemos en responder, antes bien busquemos lo que nos hace falta y quitemos lo que no es necesario. Porque el tiempo apremia, el Señor viene, los tiempos son difíciles, la maldad se multiplica y dice el Señor que va a haber un tiempo en que sí vamos a querer buscar de Él, pero ya no vamos a poder. Ya no vamos a poder buscar del Señor. Ya no va a responder a nuestro llamado. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ya vimos que nosotros no podemos hacer nada. Si ya vimos que somos inútiles. Si ya vimos que nuestra fuerza no mueve montañas. Y tenemos una montaña de problemas que no podemos quitar.
pero el que sí puede ya no nos va a responder. Y entonces toda esperanza que había en nosotros acabará. Sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Más claro no se puede, hermanos. Básicamente dice el Señor, yo los he preparado de tal manera que ya no caiga en el pasado. De tal manera que no solamente ya no somos nosotros, sino que ha nacido una nueva criatura, un nuevo yo, que el viejo yo ya quedó atrás. Y dice el Señor, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Señor dice, si eras mentiroso, deja de mentir, practica la verdad.
Si antes hurtabas, deja de hurtar y ponte a trabajar. Y no solamente trabajes, ayuda a los que tienen necesidad. Todo lo que eras antes, ya no serás, sino serás uno nuevo, uno diferente, contrario a lo que eras antes. Uno que no se goza de lo malo, sino que se goza de lo bueno. Uno que no se alegra de que a los demás les vaya mal, sino que se alegra de ayudar a los demás. Hermanos, hay mucha maldad en el mundo y muchos no lo saben. Hay muchas cosas malas que hacemos y no lo notamos. Hay mucha envidia, ira, contienda, disensión y amargura en la vida del ser humano y no lo notan. Y tú le dices, ¿por qué estás tan amargado con la vida? ¿Qué te pasa? ¿Por qué siempre estás enojado? ¿Y qué te dice? Yo no estoy amargado. Todos me hacen enojar, eso es el problema. Puro me hacen enojar la gente. No, yo no estoy amargado. Es la gente que me hace enojar. Es la gente que no me deja en paz. Es la gente que no me deja ser feliz. ¿No lo ven? Todos lo ven, menos él. Y su pecado que permanece en él. El tiempo se acaba, hermanos. ¿Cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que esto que estamos viviendo ahorita es momentáneo? Y cualquier pequeña felicidad que podamos obtener de tener un buen trabajo, de las riquezas terrenales, todas esas cosas son momentáneas. El rico, cuando ya es muy rico, ¿qué quiere? Ser más rico. No se sacia de su riqueza. Y jamás va a tener suficiente. No hay fin para eso. Tú dices ahorita, mira, si yo tuviese 1,000,000 de pesos, yo sería muy feliz. Y si tuvieras ese 1,000,000 de pesos, te aseguro que querrías más y no te alcanzaría. Aunque tuvieras 2, 3, 300 millones de pesos, seguirías buscando más y no te saciarías de él. ¿Por qué? Porque es momentáneo. Hay gente que dice, mira, yo nada más quiero tener mi propia casa y voy a ser feliz por siempre. Tienen su casa y no les basta. Después quieren tener su coche, después quieren hacerle, no sé, reparaciones a su casa, después quieren tener un trabajo más y después quieren ir a restaurantes caros y tener más cosas. No se sacia, porque esas cosas son momentáneas. En el momento en que las tienes, se acaban y quieres otra cosa para sustituirla. Esa es la gran mentira, hermanos, del mundo. Pero mientras eso pasa, nuestro tiempo se va desgastando, porque todo eso toma tiempo. Todo eso necesita de nuestro valioso tiempo, que es limitado y está contado, y lo estamos desperdiciando. Para cuando ya nos demos cuenta, tal vez va a ser demasiado tarde. ¿Y ya para qué? ¿Ya para qué? Solamente vamos a llorar inútilmente, sabiendo que ya no hay nada que podamos hacer. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a rogarle a Él. Hermanos, yo oro y le ruego al Señor que nos ayude a todos. Pero cada uno tiene sus propias necesidades. Si de verdad tenemos la necesidad, pidámosle desde nuestros corazones a Cristo que nos ayude, porque nadie más lo va a hacer, hermanos. Nadie más nos va a extender su mano. Solo Él. Señor y Padre, he aquí la gran necesidad. He aquí los tiempos se acaban, la maldad se multiplica, Señor, y los que son salvos son muy pocos, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros. Sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor, de nuestra ignorancia. Sálvanos de la ceguera espiritual.
Sálvanos, Señor, de nuestra propia maldad, Padre. Acércanos delante de tu presencia, Señor. Porque el tiempo viene, el tiempo se acerca. ¿Y qué será de nosotros si tú no nos ayudas, Señor? Te lo ruego, Padre. Las aves ya no cantan, las calles quietas son, los obreros ya descansan, la cosecha terminó. Los niños, los ancianos, todos ellos correrán para recibir a Cristo, su divino Redentor. El Rey ya viene, el Rey ya viene, sonará la gran trompeta y su rostro le veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo viene por mí. Muy felices son las caras de los salvos por la fe, y los presos liberados glorifican al gran Rey. Los que sufren, los que lloran, todo ello acabará. Los enfermos son sanados, todos cantan al Señor. El Rey ya viene, el Rey ya viene, sonará la gran trompeta y su rostro le veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo viene por mí. Se oyen los carros de fuego, puedo ver la multitud, el sonar de la trompeta marca el fin del pecador. Y si tú te encuentras listo, con el Rey has de morar. Escuchad notas sublimes por el coro celestial. El Rey ya viene, el Rey ya viene, sonará la gran trompeta y su rostro le veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo viene por mí. El Rey ya viene, el Rey ya viene, sonará la gran trompeta y su rostro le veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo viene por mí. Jesucristo viene por mí. El Rey
Ya viene el Rey, ya viene, sonará la gran trompeta y su rostro le veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo viene por mí. Padre, en el día del juicio final hay unas palabras que yo quiero escuchar, Señor. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuán grande, bello, hermoso, feliz, lleno de gozo será el día en que podamos escuchar esas palabras y referirte a nosotros como hijo. Buen siervo fiel. Oh Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a nosotros, a nuestras familias, a nuestros prójimos. No permitas, Señor, que el enemigo se los arrebate, Señor. No permitas, Padre, que nadie se pierda, Señor. Sé tú, Señor, enviando tu palabra, el entendimiento, la sabiduría. Yo te lo pido, Padre. En el nombre glorioso y precioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén.